Bien, este primer ejercicio pide determinar el centro de masa del cuerpo homogéneo de la figura mostrada, ¿verdad? Para ello nosotros deberíamos conocer el valor de la densidad, pero conceptualmente hablando, el centro de masa de una figura es el mismo que el centroide de la figura. Entonces, en este caso lo que tenemos que determinar es el centroide de la figura volumétrica que nosotros tenemos indicado acá. Como ven, esta figura geométrica es básicamente una placa que tiene un cierto espesor y a partir de ahí también tenemos que tiene una forma triangular sobresaliente de manera tridimensional. El origen, como yo veo acá, coincide con uno de los vértices de la figura, que en este caso podemos ver acá que este es el eje Z y este es el eje X. Entonces la ubicación del origen está en este punto y también tenemos la vista lateral que sería el eje Y y el eje Z. Entonces este punto también coincide con el origen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Normalmente nosotros no tenemos una figura geométrica directa, pero sí tenemos figuras geométricas que se relacionan con figuras geométricas conocidas. ¿Cuáles son las figuras geométricas conocidas que nosotros podemos indicar? El caso de un triángulo, el caso de un rectángulo, un cuadrado, una circunferencia. ¿Por qué son para nosotros figuras geométricas conocidas? Porque la ubicación de sus centroides son ya conocidos para nosotros. Y normalmente dentro del capítulo también se tiene casos donde nosotros tenemos tablas que nos permiten a nosotros determinar el valor del centroide de una figura a partir de la característica geométrica que pueda tener esa figura. Por ejemplo, el caso de los semicírculos o cuartos de circunferencia o cuartos de círculo tienen una expresión que nos permite a nosotros determinar el valor de, sería este, determinar el valor de la posición donde se encuentra el centroide. Entonces, en el caso de un cuarto de circunferencia, tengo el valor de la coordenada en X, la coordenada en Y y el valor de el área de la figura geométrica. Luego también tenemos, por ejemplo, el caso de la semicircunferencia, cuánto vale la coordenada en Y. Siempre hay que atender mucho cuando utilizamos un dato que tenemos que poder identificar cuál es el origen que coloca la figura geométrica de referencia, porque estos son fórmulas referenciales, no son fórmulas de aplicación directa. O sea, son, pero tenemos que siempre adaptar a las condiciones reales del ejercicio que estemos resolviendo. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es utilizar los datos del ejercicio para determinar la posición de los centroides de figuras geométricas conocidas. Caso del círculo, por ejemplo, el centro del círculo es el centroide de la figura geométrica. En el caso del cuadrado, lo mismo, ¿verdad? La intersección de las diagonales es el centroide de la figura. Lo mismo con el rectángulo. Y en el caso de los semicírculos, como tenemos acá, el valor de la ubicación del centroide en I, ¿verdad? Siempre enfocándonos en relación a qué está ocurriendo la ubicación del centroide, es 4 veces el radio dividido 3 veces pi. O sea, 4 tercios radio sobre pi. Entonces, si yo conozco el radio de la semicircunferencia, puedo obtener el valor de la ubicación del centroide. Y en el caso del triángulo, por ejemplo, de geometría, nosotros sabemos que la ubicación de un centroide es básicamente el punto de intersección de todas las eran medianas, que era básicamente el baricentro de la figura, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que, por ejemplo, el caso del baricentro, la ubicación siempre va a estar a una distancia de un tercio de la altura, un tercio de la mediana, medidos obviamente a partir del lado. Y en este caso, obviamente, tenemos que el centroide tiene una posición específica en una cierta dirección. La mayoría de las veces nosotros trabajamos con triángulos, rectángulos, donde la posición del centroide es un tercio de la base o un tercio de la altura, siempre y cuando
nosotros o sea, lo tomemos desde el vértice que tiene el ángulo recto. Entonces podemos tomar un tercio de la base, un tercio de la altura, pero siempre que estemos midiendo a partir del ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer para poder determinar el centroide de la figura geométrica que nosotros tenemos acá? Dividir en figuras geométricas conocidas. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, voy a tomar una figura geométrica que va a ser este rectángulo que está acá. Y voy a tomar esta figura geométrica que está acá. Sería esta figura. Entonces, tridimensionalmente hablando, nosotros tenemos que la figura geométrica que voy a utilizar va a ser una figura geométrica que tiene esta característica. Este es Y, X, Z. Y básicamente es un paralelepípedo. Lo que yo hago es partir, por ejemplo, acá esta figura geométrica. Y lo que hago es dividir después este espacio que está acá, que es básicamente un hueco, ¿verdad? En nuestra figura geométrica esto es un hueco. Entonces tengo realmente dos figuras. Una figura geométrica que representa un elemento sólido y luego tengo una figura geométrica que representa un vacío. Entonces tengo otra figura geométrica que sería Y, X, Z. Luego tengo acá la figura geométrica que representa una rodaja que yo le tengo que quitar a mi figura original. Y aparte de eso tengo también la otra figura geométrica Y, X, Z, que es básicamente un triángulo que está ubicado de esta manera. Perdón. Entonces, estos tres elementos son los que conforman mi cuerpo o el cuerpo que está enfocado en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Determinar el centroide de esta figura geométrica y a partir de ahí, obviamente, determinar después el centroide de la figura compuesta, porque esto es básicamente un elemento compuesto. Entonces, nosotros vamos a trabajar con respecto a las vistas. ¿Por qué? Porque en ciertas vistas, por ejemplo, no se ve una apreciación de variación del centroide, como por ejemplo acá, lo que estoy marcando en verde en la parte superior, es básicamente la vista superior de ese triángulo que yo tengo acá, que es básicamente una vista donde yo veo solamente un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar como conclusión en esos casos? Que el centroide de la figura, como un rectángulo, va a estar en la mitad de la base o la mitad de la altura de ese rectángulo, que es la intersección de las diagonales. Lo mismo, ¿verdad? En este caso yo veo la vista lateral del triángulo y veo que la ubicación de su centroide va a estar a un tercio de la base y un tercio de la altura, porque esa es la ubicación del centro geométrico de un triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, sería el centroide. Entonces, para hacer este tipo de esquema de trabajo, lo que nosotros hacemos es nombrar los elementos, para llamarle este elemento 1, elemento 2, elemento 3, que es la rodaja también existente, y armar una tabla o un cuadro, donde en ese cuadro nosotros podamos establecer los diferentes elementos que vamos a utilizar. Entonces, generalmente yo les suelo mostrar este cuadro más o menos así. Perdón. ¿Por qué no me deja tirar más? Ahí. Entonces nosotros vamos colocando ciertos valores y esto es más que nada para hacer un poco más ordenado nada más el cálculo. De igual manera cada uno puede elegir cómo resolver, pero el concepto al final tiene que ser el mismo. Solamente que algunos tardan demasiado en esta parte, pero al final el resultado va a salir lo mismo. Y eso a medida que vayan sacando práctica van a poder hacer mucho más velozmente.
Bien, entonces, ¿qué es lo que completamos en esta tabla? Primero completamos el tema de la figura. La figura geométrica que yo voy a analizar es básicamente la figura geométrica tridimensional con sus dimensiones geométricas. En este caso, la figura geométrica que nosotros habíamos adoptado era el rectángulo que estaba acá. Sería así. Entonces, aparte de eso, nosotros lo que vamos indicando es, por ejemplo, las coordenadas con respecto a los ejes cartesianos de cada uno de los, o sea, del centroide, ¿verdad? Que sería aquí. Entonces, por ejemplo, como este tiene una dimensión de, a ver, tiene 60, 70 milímetros, la ubicación del centroide en el eje X va a ser la mitad, ya que es básicamente un rectángulo. Entonces, lo que yo hago es colocar, por ejemplo, acá la ubicación del centroide, que va a ser 35 milímetros. Luego en Z, que es la figura geométrica que nosotros tenemos acá, tiene 60 milímetros de ancho, entonces el centroide va a estar en la mitad. Sí, entonces en este caso en Z es igual a 60 sobre 2, que sería 30. Y después está la coordenada en Y. La coordenada en Y en este caso se puede ver en la vista lateral de la figura geométrica, que es esta, donde nosotros tenemos acá ubicado el centroide de la figura. En la vista superior, por ejemplo, este sería la ubicación del centro 1 y este sería la vista lateral del centro 1. Entonces, en este caso, ¿cuál es la posición del centroide de la figura 1 respecto al eje Y? Y sería la mitad de 10. Entonces, sería 5 milímetros. Entonces, sería 5. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Repetimos el mismo procedimiento por cada figura. Y a partir de ahí lo que hacemos es sacar cada figura geométrica. Primero sacamos el valor del área, que es básicamente otra propiedad que nosotros requerimos. Y después sacamos el valor de las coordenadas ponderadas. Un ratito voy a hacer más pequeñito mi cuadro para poder ver. Valor del área. En este caso, entonces, esta figura que está acá tiene un valor de área que es el área del paralelepípedo que nosotros estamos teniendo. Entonces, en este caso, la figura geométrica tiene 70 centímetros de largo, 60 milímetros de ancho y tenemos un espesor de 10 milímetros. Entonces, al multiplicar, por ejemplo, todos esos elementos, yo puedo sacar directamente el volumen, que es lo que en este caso vamos a utilizar porque no es área, perdón. Es volumen lo que nosotros utilizamos como propiedad geométrica del elemento. Sería entonces 70 por 60 por 10. Sería en este caso 42.000 centímetros al cuadrado, al cubo. Este es milímetros. Este es centímetros, perdón, milímetros. Este es milímetros. Este es milímetros. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, acá completar la ponderación de la coordenada X, la ponderación de la coordenada Y y la ponderación de la coordenada Z. ¿Cuál es el valor de peso o ponderación que vamos a darle? El valor del volumen. Sería en este caso, por ejemplo, multiplicar el volumen por la coordenada X y ese sería el valor ponderado en nuestra figura. Sería entonces 35 por 42.000 y me da 1.470.000. Luego hago lo mismo
sería en este caso I, que vale 5 por 42.000, da 210.000. Luego multiplicamos 30 por 42.000 y esto representa 1.260.000. Vamos a ver. 260.000. Y eso es lo que se va repitiendo por cada cuerpo. Por ejemplo, el caso del triángulo que nosotros vamos a tener acá. Nosotros tenemos que el triángulo tiene la ubicación de sus coordenadas en un cierto punto. Donde las dimensiones geométricas que nosotros podemos visualizar son que tiene una altura de 30 milímetros, tiene una base igual a 60 y que obviamente tiene un espesor de 10 milímetros. ¿Cómo sé que tiene un espesor de 10 milímetros? En la vista superior que está acá, yo veo que esta dimensión que está acá representa al espesor que tiene el triángulo. Bien, entonces en el eje X, por ejemplo, la posición del centroide, que es el centroide 2, está a la mitad de 10,5, o sea, de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque básicamente es un rectángulo. Entonces, en este caso, la ubicación del centroide en X es 5 milímetros. Perdón, que tiene que ser azul. En el caso de la coordenada en Y, que sería una vista lateral que está acá, como ven, yo sé que la ubicación del centroide tiene que ser 1/3 de la base o 1/3 de la altura medido desde el ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mide la altura? Sería 30 milímetros sobre 3 sería 10 milímetros. Pero yo tengo que referir siempre a mis ejes cartesianos. Entonces lo que hago es, yo sé que esta distancia va a ser 10 milímetros y adicional a esto va a ser también 10 milímetros. Entonces la ubicación de la coordenada en Y de esta figura geométrica va a ser igual a 20 milímetros. Siempre refiriéndonos a nuestro sistema de coordenadas. Y en el eje Z, que básicamente es una vista superior también, el centroide va a estar en la mitad de los 60 milímetros. ¿Por qué? Porque básicamente queda un rectángulo, entonces va a ser 30 también acá. Yo voy a calcular el volumen. El volumen consiste en determinar el área lateral y multiplicar después por el espesor de la figura geométrica que nosotros tenemos acá. Entonces sería multiplicar, por ejemplo, 30 por 60 sobre 2 y multiplicar por el espesor que vale 10. 9.000. Entonces esto vale 9.000. Y volver a calcular el valor de cada coordenada ponderada. Entonces 9.000 por 5 es 45.000. Después 9.000 por 20, 180.000. Y luego 9.000 por 30, 270.000. Allá tenemos dos de las partes, pero tenemos que quitar o reducir este espacio que es básicamente un semicírculo que está indicado acá, que es un vacío para nosotros. Entonces la tercera figura que nosotros vamos a adoptar va a ser I, X, Z y tenemos un semicírculo que está así.
y esta sería la posición del centroide. ¿Qué es lo que sabemos del semicírculo? Sabemos el valor del radio. El radio está indicado en el gráfico y el radio vale 20 milímetros, que sería esto. Entonces sabemos que esto vale 40 milímetros. Y ahí es donde utilizamos, por ejemplo, uno de los datos que da el ejercicio. La ubicación del centroide siempre se va a mantener sobre el diámetro, perdón, la mitad del radio, o sea, la mitad del diámetro, la verdad, porque acá esto es radio y esto es radio también, este segmento y este segmento. Pero la ubicación respecto al eje perpendicular a ese diámetro tiene que ser la ubicación del centroide, que vale en este caso 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces, nuestra figura geométrica, acá nosotros tenemos que adaptar a nuestra figura geométrica. La distancia que hay desde el centro del semicírculo hasta la ubicación del centroide es 4 veces el radio sobre 3pi. Pero la coordenada que yo necesito introducir en mi cálculo tiene que ser toda esta coordenada x media. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Hago un cálculo auxiliar. Va a ser igual a 70 milímetros, que vale toda esta distancia de acá hasta acá. Y le resto el valor de 4r sobre 3pi. Entonces, en nuestro caso, esto va a ser 70 menos 4 veces el radio, que vale 20, sobre 3pi. En este caso va a ser 70 menos 4 por el radio, que vale 20, dividido 3 veces pi. 61,51. Entonces la coordenada va a ser 61,51. La coordenada en I va a ser indicada el mismo espesor que tenía hace rato el centro 1. Entonces el centro 2 coincide en el mismo lugar porque obviamente está de manera simétrica. Entonces la altura en I va a ser la misma que la altura en I del rectángulo, ¿verdad? Entonces va a ser 5 milímetros. Y la posición en Z, como ven acá, la posición de la coordenada en Z coincide con la posición de la coordenada del centro 1 y del centro 2, que este es nuestro centro 3. Entonces la Z vale 30. Entonces vuelvo a calcular el volumen. En este caso tengo que determinar el área de base, que es un semicírculo. Entonces yo tengo que el diámetro vale 20 y el espesor vale 10. Entonces calculo el volumen, que va a ser pi por radio, que es 20, al cuadrado sobre 2, porque es la mitad nada más de una circunferencia, pero pi por radio al cuadrado es el área de un círculo. Y multiplicar por esto por 2. 2000 pi sería 6283,19. 6283,19 milímetros al cubo. Entonces ahí vuelvo a calcular las coordenadas ponderadas. Pero acá es muy importante atender de que nosotros, cuando tenemos un elemento que nosotros consideramos acá este espacio, que es el semicírculo, en nuestra figura real es básicamente un vacío, porque eso es lo que nosotros tenemos que quitarle a la figura del rectángulo que está acá para que queden las condiciones originales. Entonces, al existir una resta, ¿cómo nosotros indicamos esa resta en nuestra figura o en nuestro cálculo? Le colocamos la característica geométrica de manera negativa. O sea, yo tengo que poder restar el volumen de tal manera que me quede el volumen en cuyas condiciones realmente nosotros tenemos el cuerpo, ¿verdad? Sin ese espacio ese disco, semidisco de valor que está indicado en la figura. Entonces lo que hacemos es restar el valor de la propiedad geométrica, y cuando hagamos el cálculo de las coordenadas ponderadas tenemos en cuenta ese cálculo. Es decir, yo voy a multiplicar, por ejemplo, acá 61,51 por 6283,19. Entonces da 386.479,02.
479,02, pero da negativo. ¿Por qué? Porque el volumen es negativo. Luego hago lo mismo para la coordenada en Y, que sería multiplicar 5 por 6283,19 y da 31.415,95. 31.415,95. Y por último sería 30 por 6283,19 y da 188.495,7. Entonces nosotros le asignamos ese valor de signo dado. Entonces, aquí es lo que llegamos al final. Tenemos el volumen calculado, que es la propiedad geométrica, y tenemos también el valor de las coordenadas ponderadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar cada columna. En este caso, sumar. Voy a sumar toda la columna que corresponde a volumen. ¿Qué va a representar esto para mí? Y va a representar la sumatoria de B sub I. Luego voy a sumar, por ejemplo, la sumatoria de coordenadas ponderadas en X, que va a ser X sub I por B sub I, porque cada volumen se multiplicó por la coordenada en X. Sumatoria de I sub I por B sub I. Y sumatoria de Z sub I por B sub I. Entonces voy a sumar acá. Sería 42.000 más 9.000. 6.280, perdón, menos 6.283,19. 44.716,81. Milímetros al cubo. Luego hago el mismo cálculo para los demás elementos. Sería en este caso 1.470.000, 45.000 menos 386.000, 386, yo por revisando era 300, no, 38.000 nomás. Perdón, este para mí que está mal. 61,51 por 6283,19. Ah, sí. $386,479. Entonces acá, al momento de sumar, tengo que sumar 1.470.000 más 45.000 menos 386,479,02. Entonces ese es el valor de la coordenada ponderada. La suma de coordenadas ponderadas. 11, 28, 52. ,98. Entonces, aquí es lo que nosotros queremos llevar. Para calcular la posición de un centroide, ya sea la coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z, nosotros hacemos la sumatoria de coordenadas ponderadas por la propiedad geométrica dividido la sumatoria de la propiedad geométrica. Que sería básicamente en este caso la sumatoria X por cada volumen dado dividido el volumen total. Entonces en este caso va a ser 1.128.520,98 dividido 44.716,81. Entonces ese valor que sale es la ubicación de la coordenada del centroide de la figura que nosotros estamos analizando. 44.716,81. Entonces es 25,24 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra figura geométrica
la ubicación del centroide está aproximadamente a 25,24 milímetros. Entonces quiere decir que está de acá, si esto vale 10, esto vale 30, hasta acá ya serían 40, entonces la mitad sería 20. Entonces más o menos por acá está ubicado el centroide. El centroide de la figura compuesta. Luego si yo hago el cálculo en I, el cálculo en I sería sumar, por ejemplo, todas las coordenadas 210.000 más 180.000 menos 31.415,95 da 358.584. 585,05. Entonces también puedo saber la coordenada en I, que va a ser la sumatoria de I sub I por B sub I sobre sumatoria de B sub I. Entonces da 35.858,05 dividido 44.716,81. 35.8584,04 sobre 44.716,81. 8,0. Ay, 8,02. Entonces en la vista lateral, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Que la ubicación del centroide va a estar por encima de los 10. Más o menos por acá está la ubicación exacta. Está por encima de los 10, perdón, por debajo de los 10 a 8 milímetros más o menos de la base. Y en el caso del eje Z, yo ya sé cuánto sale el valor del centroide, pero no por hacer el cálculo, pero igual vamos a hacer el cálculo. 100-260 más 270.000 menos 1.341.000 504,3. El hacer la división de Z 1.341.504,3 dividido 44.716,81, ¿a qué valor tendría que salir Z? En este caso tendría que valer 30. Voy a probar a ver si sale, ¿verdad? Igual que con los decimales capaz de repente salga un poco diferente. 3 sobre 44.716,81. 30 exacto. O sea, al final por el tema de los decimales salió correcto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo sabía que iba a salir 30? Porque en este caso, por ejemplo, como se dan cuenta, todas las figuras que yo dividí, las figuras geométricas conocidas, todas tienen z igual a 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por más de que yo pondere con respecto al volumen, si todos los valores de z son iguales, al final el valor de z del centroide de toda la figura en general va a ser el mismo. Y eso se da justamente ¿por qué? Porque esta figura geométrica tiene un eje de simetría. Es decir, nosotros vemos en la vista superior, que sería la vista que da eh, el plano XZ, y nosotros vemos que esta línea de acá básicamente hace que todos los centros coincidan. A esto se llama eje de simetría. Y ese eje de simetría a nosotros nos da la condición de que si existe sobre una figura dada un eje de simetría, el centroide tiene que ubicarse exactamente sobre ese eje de simetría. Entonces, en nuestro caso, los tres centroides de las figuras dadas coinciden sobre el eje de simetría.
Entonces en ese caso no hace falta ni siquiera hacer los cálculos para la coordenada en z, o sea, calcular las coordenadas, porque ni el valor de la coordenada ponderada, porque yo ya sé si existe simetría, entonces ahí tiene que estar ubicado el eje, o sea, el centro Y, sobre ese eje. Y normalmente si la figura geométrica tiene dos ejes de simetría, entonces el centroide se encuentra en la intersección de esas dos líneas que representan el eje de simetría. ¿Cuál es el caso más típico? Por ejemplo, tener un rectángulo, ¿verdad? El rectángulo es una figura geométrica que tiene un eje de simetría que es básicamente la mitad de la altura y otro eje de simetría que es la mitad de la base. Entonces la intersección de esos dos representa al centroide. ¿Y qué es lo que indica un eje de simetría? Es básicamente que por cada punto analizado de un lado del eje se tiene un elemento idéntico del otro lado del eje, que está ubicado a la misma distancia. Entonces eso representa un eje de simetría para nosotros. Entonces este ejercicio era más que nada un poquito largo por el hecho de explicar cómo determinar el valor del centroide, que como le digo, esta es una tabla bastante sencilla que nos permite a nosotros hacer el cálculo, pero que obviamente requiere de que tengamos relativamente paciencia en algunos casos porque las figuras pueden ser relativamente complicadas. Pero es más que nada poder hacer el cálculo de las coordenadas de cada figura, ponderar las coordenadas de acuerdo a las características geométricas y después dividir entre el total de la característica geométrica. Caso de que tengamos, por ejemplo, volumen, área o longitud, el valor de la característica geométrica siempre va a ser, o sea, la expresión siempre va a ser la misma. Entonces, esto van a encontrar en el libro que si es la propiedad geométrica es la línea, entonces va a ser longitud por la coordenada dividido la sumatoria de longitud. Y de esa manera poder resolver y sacar la ubicación del centroide, que en este caso el centroide representa al valor del centro de masa si es que la coordenada, perdón, si es que la densidad del cuerpo es constante. Entonces no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda referente a este ejercicio. Bien, voy a detener la grabación entonces.